mensaje y el título de esta enseñanza es Desierto. ¿A cuántos os gusta el desierto? Uy, gracias por vuestro entusiasmo. Desierto. Desierto te digo. Desierto te digo, ¿no? Como diría nuestro amigo Juan Antonio, desierto te digo, mi hermano. Es verdad, de la zona de la Vega Baja, que hablan con las S, ¿no? Muy bien, pues desierto, si quieres poner un subtítulo, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces nos hacemos esa pregunta, verdad? Sobre todo en los tiempos de desierto de nuestra vida. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Cuántas veces he hecho yo esa expresión en un momento quizá de oración, de búsqueda de Dios? Señor, no te veo. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te siento? ¿Dónde estás que no veo salida a este tiempo, verdad? Y mira lo que dice 1 Corintios 10, verso 1. No sé si tenemos proyección. ¿Hay algún problema? Ah, aquí está, mira. Mira lo que dice, porque no quiero, hermanos, son palabras del apóstol Pablo a los Corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Amén. Dice el 5, pero de los más, o sea, de los más, por desgracia, ¿no? De los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Todos sabemos que toda una generación no entró a la tierra prometida. Dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para los norteamericanos, para los sudamericanos. ¿Para quién? Para los japoneses. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vuelve a repetir, Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y este texto, el 12, es uno que tengo muy presente todos los días en mi vida y que quiero que subrayes en tu Biblia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Qué bonita es la palabra de Dios. Todos sabemos lo que significó el éxodo para el pueblo de Israel. Como sabes, Israel estuvo 430 años en Egipto y resulta que ellos llegan a Egipto gracias a José. José es utilizado como un salvador de su pueblo en plena hambruna, y José fue utilizado por Dios para salvar a Israel y llevarlo a Egipto, pero resulta que de repente pasan 400 y pico años y llega al poder un faraón que no conocía a José y empieza a ver que había 1 millón de israelitas en su tierra, era 1 millón contando los hombres. Seguramente dicen historiadores que aproximadamente unos 3 millones de personas, contando niños y mujeres. Y este faraón dice, yo no sé quién era José y por qué está esta gente aquí. Yo solo sé que tengo que construir un montón de ciudades, porque se construyeron en esa época muchas ciudades. Algunas salen en la Biblia, otras incluso cuando lees historiadores hay más ciudades, pero también vemos cómo se construyeron cantidad de pirámides. Y dijeron, oye, pues aquí esta gente puede ser mano de obra barata, ¿no? Así que todos sabemos que los esclavizaron y había algo que los egipcios hacían hacer a los israelitas y era hacer ladrillos, ¿verdad? Eso es lo que hacían ladrillos. Y lo que Pablo quiere decirnos aquí
es que hay un paralelismo en nuestra vida con el pueblo de Israel, porque nosotros también estuvimos en una época de nuestra vida haciendo ladrillos para Faraón, estuvimos haciendo ladrillos para el diablo. Todos sabemos que la figura del Faraón representa al diablo y que Egipto representa el sistema caído, este mundo caído. Y en mucho tiempo de mi vida, por ejemplo, yo he estado construyendo el reino de las tinieblas, desaprovechando mis dones, mis capacidades, empleándolas en cosas que no agradaban a Dios y que construían el reino de las tinieblas, incluso invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, mi dinero en, de alguna manera, construir el reino de las tinieblas. Y así, a ti también, a muchos de nosotros nos ha tenido el diablo construyendo ladrillos para su reino, ¿a que sí? Ahora, resulta que llega un momento en que el Señor levanta a un líder. Ese líder es Moisés y lo levanta con una vara. ¿Qué tenía Moisés? Una vara tosca, ¿verdad? Una vara. Y lo levanta ¿para qué? Para liberar al pueblo de Israel. Y de alguna manera nosotros también se levantó un día un líder. Nuestro líder es Cristo Jesús, que también con un madero, ¿no?, nos liberó. Así que mi Moisés es Cristo Jesús, tu Moisés es Cristo Jesús, que nos liberó de las garras de Faraón y nos sacó del sistema caído, nos sacó de Egipto. ¿Y cómo lo hizo? ¿Qué fue el detonante que hizo que Faraón finalmente dejara salir al pueblo de Israel? Todos conocéis las plagas, ¿verdad? Y la 10ª plaga, ¿qué pasó en la 10ª plaga? ¿Fue la muerte de qué? De todos los primogénitos. Fue la muerte de los primogénitos de Egipto, excepto aquellos que estaban ¿dónde? En Gosén. Gosén era el lugar donde el pueblo de Israel habitaba. Y todos conocemos la Pascua. La palabra Pascua significa pasar por alto. Y todos aquellos que mataron el cordero y pintaron el dintel de su puerta con la sangre del cordero, fueron librados de la mortandad de los primogénitos. ¿Y cuántos sabéis que nosotros, el Cordero bendito de Dios, Jesús, muriendo en la cruz, derramando su sangre sobre el madero, es aquel que es nuestra Pascua? ¿Por qué? Porque el pecado que nos correspondía ahora pasó de nosotros y somos libres en Cristo Jesús. Amén. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestro Cordero inmolado por nosotros y por nuestros pecados y para hacernos libres. ¡Aleluya! Amén. Dale un aplauso, claro que sí. Ahora, fíjate que fue la muerte del primogénito lo que hizo que Faraón finalmente, Faraón que había tenido endurecido su corazón, decidiera dejar libre a Israel. Y fue cuando Faraón perdió a su primogénito. Y Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, le mató el primogénito al diablo. Le mató su primogénito, que es el pecado. Y también le mató la nieta, que es la muerte. Amén. Y ahora tú y yo somos libres del pecado y somos libres de la muerte. Y cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, inmediatamente el diablo tiene que dejarnos ir. Amén. Porque Jesús le mató en la cruz del Calvario, ahí muriendo por nosotros, cargando con todo el pecado, le mató el pecado y le mató la nieta, porque dice que el pecado engendra la muerte. Y ahora tú y yo somos libres del pecado y libres de la muerte porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y así seguimos con la historia y el paralelismo. Y resulta que el pueblo sale de Israel, sale de Egipto y se encuentran con un obstáculo. Todos sabéis qué obstáculo es, ¿verdad? Se encuentran con el Mar Rojo. Y en ese momento el corazón todavía rebelde del faraón se da cuenta de que ha dejado ir a toda esa mano de obra y de repente vuelve a perseguir al pueblo de Israel. Y todos sabemos lo que pasa. Moisés extiende su vara, el Mar Rojo se abre. El Mar Rojo no es una charca, ¿no? Como algunas películas lo han representado. Esta última que vi yo me quedé alucinado. Digo, ¿no? Imaginaos ese viento, ¿no? Para poder dividir un mar que aproximadamente en la península del Sinaí, donde ellos atravesaron, tenía unos 5 kilómetros de ancho y en su punto más profundo unos 400 metros de profundidad. O sea, no fueron 4 litros de agua que se abrieron ahí, ¿no? Con una brisita. No, se abrió tremendo milagro y el pueblo descendió al mar, cruzó el mar y pasó al otro lado. ¿Y qué sucedió cuando el faraón
con su ejército quería perseguirlos, que el mar volvió y sepultó a Faraón y a todo su ejército. Ahora, ahí dice Pablo que fuimos, hablando de los antepasados, fueron bautizados, ¿verdad? Y ese es el símbolo del bautismo en nuestra vida. Cuando nosotros recibimos al Señor, salimos de Egipto, somos libres, pero hay un tiempo hasta que nos bautizamos en que el enemigo aún quiere tener autoridad sobre nosotros, pero resulta que cuando tú y yo, obedeciendo el mandato de Dios de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si te das cuenta, lo que hizo Israel fue un bautismo. Descendió 400 metros. Ahora tú imagínate que tienes a este lado, cruzando, 400 metros de agua, ¿no? Y a este otro, 400. ¿Y qué había encima? La nube. ¿Y qué es la nube? Agua. Con lo cual, el paso del Jordán del Mar Rojo representa el bautismo. Y ahí en ese momento, cuando tú y yo decidimos bautizarnos, hay un corte, porque ahí es donde se corta definitivamente la mano de Satanás sobre tu vida y tú ya pasas a ser parte del pueblo de Dios. Tú ya pasas a ser parte de Jesucristo. Eres suyo para siempre y el diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida. Es el cruce del Mar Rojo lo que hizo a Israel el pueblo de Dios y a Dios el Dios de Israel. Definitivamente. Amén. Ahora, después de esta introducción quiero que hablemos de lo que quiero hablarte, porque ¿con qué se encuentra Israel inmediatamente después de cruzar el Mar Rojo y de ver esos portentos, esos milagros, las 10 plagas, ver el mar abierto, el Mar Rojo abierto, ver cerrarse el Mar Rojo sobre sus espaldas y sepultar a sus enemigos, ver la nube de día, la columna de fuego de noche? ¿Con qué se encuentran? Con el desierto. Ahora, el desierto es necesario en nuestra vida, es imprescindible en nuestra vida. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. ¿Su qué? Su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, esto quiere decir que hay temporadas en nuestra vida. Hay diferentes tiempos en nuestra vida. Y yo quiero preguntarte, y que seas sincero, hagas una reflexión para adentro, no para afuera, por favor. ¿En qué temporada estás? ¿En qué momento estás? ¿Sabes? Cada temporada tiene un propósito en nuestra vida. Cada tiempo tiene un propósito. Ahora, es muy importante, recuerda que estamos hablando del desierto, es muy importante conocer el propósito de cada temporada o discernir en la temporada en la cual nos encontramos. Y quiero ponerte un ejemplo muy sencillo. Mira, hay una foto aquí. No sé si conocéis esto. ¿Sabéis lo que es? Esto es Sierra Nevada. Es una foto de Sierra Nevada en verano. Esas soy yo y Ruth, jubilados. Dando una vuelta. No, pero esto es Sierra Nevada. Ahora, imagínate que en este tiempo de verano, Sierra Nevada, aparecen dos personas ahí. Aparece uno vestido con toda la equipación, el anorak, las gafas, el casco y una tabla de snow. Y otro aparece con una bicicleta de montaña. El de snow se lanza por esa ladera para abajo y nada más lanzarse pega un golpe con una roca, 4 volteretas y se escalabra, ¿no? Y el de la bicicleta entonces baja por todos estos senderos, porque sabéis que en verano se hace mountain bike, suben incluso a hacer concentraciones en altura los equipos de ciclismo y hacen mucha mountain bike. Hay mucha actividad también en Sierra Nevada en verano, deportiva, pero baja con su bicicleta y consigue bajar. Ahora, ¿qué pasó? Que uno de ellos, el escenario es el mismo, ¿verdad? Pero uno de ellos supo discernir bien la temporada y el otro no supo discernir la temporada. ¿Por qué? Porque uno estaba con un discernimiento de invierno cuando era verano. Y eso muchas veces nos pasa en nuestra vida. Pasa que no sabemos discernir bien, con lo cual no actuamos correctamente porque no entendemos ni discernimos la temporada que estamos atravesando. Mira lo que dice Lucas 12, versículo 54 al 56. Dice, cuando veis la nube, es Jesús hablándole a las multitudes, no solamente a los fariseos. Aquí dice que le estaba hablando a las multitudes, a todos. Dice, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Dice, y así sucede.
Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Qué le estaba pasando a Israel en este tiempo? Que no estaban conociendo, no estaban con el tiempo de su visitación, el tiempo de la visitación del Mesías. Jesús estaba entre ellos, el Mesías estaba entre ellos y ellos no sabían distinguir que Jesús, y Jesús les dice, sabéis distinguir todo lo que sucede en la tierra, que si viene aguas y tal, y no sabéis discernir la temporada espiritual en la que estáis. Wow, esto es tremendo. Y esto no se lo dice, como he dicho antes, solamente a los fariseos, se lo dice a las multitudes, porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. O sea, lo que puede ser un comportamiento correcto en cierta temporada, puede ser un comportamiento incorrecto en otra temporada. Hay un texto que me gusta mucho, que seguro que lo habéis oído, que está un poquito escondido entre las genealogías y las tribus de Israel. Y ahí se encuentra en Primera de Crónicas 12:32, y este texto me encanta, todos lo conocéis. Dice, los hijos de Isaacar. Isaacar era una de las tribus, 200 principales, entendidos en los tiempos. Wow, yo quiero ser como estos. ¿Y tú? Yo quiero entender la temporada que estoy viviendo. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y fijaos, o sea, sus hermanos, el resto de tribus, les pedían consejo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos conocían, eran entendidos en los tiempos y sabían qué se debía hacer. Dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Cuántos quieren ser como los de Isaacar? Estos conocían el comportamiento correcto y el tiempo correcto. O sea, requerimos, por así decirlo nosotros, del conocimiento del tiempo que estamos viviendo para poder tener un comportamiento adecuado al tiempo que vivimos. Y para eso necesitamos dos cosas: discernir la temporada. Dale para adelante. Dos cosas: discernir la temporada y aprender el comportamiento apropiado. Muchas veces yo no he sabido discernir que estaba atravesando un desierto. Incluso he pensado, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Estoy pecando? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Por qué estoy atravesando por este momento? Quizá me he encontrado como Job, ¿verdad? Job en su particular desierto, rodeado de amigos que estaban intentando de buscar una explicación a eso que estaba aconteciendo en su vida. Y cuando realmente lo que se estaba jugando era algo que trascendía mucho más allá de la propia vida de Job. Era un reto entre el propio diablo y el propio Dios en cuanto a la vida de Job. Así que tenemos que aprender también el comportamiento. Estoy en verano, así que lo correcto en Sierra Nevada, ¿qué es? La mountain bike, la bicicleta de montaña, no la tabla de snow. ¿Amén? Y quiero que aprendamos lo siguiente. Primero, ¿cómo discernir la temporada del desierto? ¿Cómo discernir? Dale para adelante. Para adelante. ¿Cómo discernir la temporada del desierto? ¿Cuál es el comportamiento adecuado en el desierto? Y descubrir los beneficios del desierto. Sí, has oído bien, beneficios del desierto. No estoy loco. Hay beneficios del desierto, ¿o no? ¿Verdad que sí? En el desierto encontramos beneficios. Y empecemos por definir qué es el desierto. Dale para atrás. ¿Qué es el desierto? Vamos a ver varias cosas. Quiero que veamos qué es el desierto y qué no es desierto en nuestra vida. ¿Qué es el desierto? El desierto es la falta de la presencia manifiesta de Dios. Qué bonito es cuando estamos en ese primer amor, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Tengo una hermana en la Vega Baja que está en ese primer amor, ¿no? En ese primer amor donde parece que el Señor te mima tanto. Yo recuerdo, ¿no?, que me aparecían milagros todos los días y oraba y se parece que el Señor estaba ahí. Porque estás como un recién nacido, ¿no? Yo me acuerdo de cuando nació Aarón y Ruth y yo estábamos, Aarón estaba durmiendo en la cuna y cuando hacía, los dos asomaban en la cuna. Ay, nene, ¿estás respirando? Sí, está respirando.
Y así parece, ¿no? Que es cuando venimos al Señor, estamos en ese primer amor donde Dios nos atrapa con su amor, nos abraza con su Espíritu Santo, nos llena. Muchos de nosotros recibimos en ese momento la llenura del Espíritu Santo, el don de lenguas. Parece que el Señor está pendiente de nosotros, está que abrimos la boca. Yo no sé cómo no le pedí que me tocara la lotería en ese tiempo. No. Pero resulta que el Señor, en ese crecimiento espiritual, llega un momento en que parece, no sé si lo has pasado, yo sí, que decimos, ¿y la presencia? ¿Y la presencia del Señor? Parece que no está. Yo no lo siento como lo sentía antes. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? ¿Es a mí solo? ¿Verdad que? ¿Por qué? Porque es como que de repente el Señor retira su presencia manifiesta. O sea, su omnipresencia no. Entiéndeme, la Biblia habla de la omnipresencia de Dios, donde dice David, por ejemplo, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo arriba, ahí estás tú. Si bajo abajo, lo más profundo, ahí estás tú. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y en todo momento. Ahora, Él no se manifiesta en todo lugar y en todo momento. Juan 14, ahí en Juan 14 Jesús habla de la presencia manifiesta, o sea, de una presencia que viene de lo invisible a lo visible, de lo desconocido a lo conocido. Es cuando Dios se revela a sí mismo en nuestros sentidos y podemos sentirlo. Podemos sentir su río, podemos sentir, ¿verdad? Ahora, en el desierto es cuando nos falta esa presencia manifiesta de Dios. Por ejemplo, Israel estaba viendo milagros impresionantes. Es como que estaba siendo mimado por Dios. Plagas, el mar se abre para ellos. Tenían la nube de día y la columna de fuego de noche. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto hay temperaturas extremas. De noche menos cero, por debajo de cero. Y durante el día hasta 45 grados de temperatura. Por eso no hay rocas. Porque los cambios de temperatura parten las rocas y al final hay arena. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando bajaba la temperatura tenían una calefacción encima y por la noche, por el día tenían una nube para que el sol no les molestara. ¡Wow! Y yo me he sentido así, ¿verdad? Muchas veces, en momentos difíciles de mi vida, me he sentido esa cobertura. Como el Señor mimándonos, cuidándonos. Pero llega un momento en que parece que de repente, ¿dónde está el Señor, verdad? Ahora, otra cosa importante, el desierto es la temporada cuando parece que las promesas que Dios nos ha hecho personalmente a cada uno de nosotros, es como que parece que están lejos. O sea, dejamos de sentir esa presencia y de repente las promesas se alejan de nuestra vida. Yo recuerdo este tiempo, ¿verdad? Cuando después de ese momento de regresar al Señor y cómo el Señor empieza a bendecirnos, cómo el Señor empieza a hablarnos, a confirmar muchas cosas, a dar un llamado a nuestra vida, pero de repente resulta que llega una temporada en donde, ¿qué está pasando? ¿Dónde están las promesas, Señor? Yo creía que esto iba a ser más rápido. No, tiene que haber un proceso. ¿Alguna vez te has dicho, Dios, ¿dónde estás? ¿Lo has dicho? Sí, ¿verdad? ¿Qué os parece? Mira, quiero que veas un vídeo que tengo que define muy bien el desierto de nuestra vida. Me ministró mucho este vídeo. Incluso se lo compartí ayer a algunos hermanos, no sé si lo habéis visto. Pero quiero que lo veas. No sé si podemos bajar la luz y ver porque define muy bien cómo es el desierto de nuestra vida. No llores, por favor. Yo voy a llorar yo por ti, ¿vale? El mío es mi papá. Desde que mamá murió, solo hemos sido nosotros. Él sabe cómo llenar mi vida de color. Papá, ¿de cuál? Aquel. A veces no entiendo sus consejos, pero confío en él. Y lo que siempre nos unió mucho fue nuestro amor por correr. Un día seré más rápida que él. Y cuando lo sea, ganaré cada maratón en el mundo. Abby, ¿qué pasa, campeona? Al menos ese era mi plan. Estoy perdiendo la vista. Y rápidamente quiero que leas la fila más pequeña que puedas ver. Esto se llama melanoma intraocular.
Cáncer de ojos. Desafortunadamente, perderás tu visión. Ese fue el día en que mi padre desapareció. Ok, vamos. ¿Pa? Buenos días. ¿Correremos, campeona? Ven, vamos. Creí que siempre estaría ahí para mí. Supongo que me equivoqué. Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! Me abandonaste. ¿Dónde estás, papá? ¿A dónde te fuiste? ¿Será que ya no me amas? ¿Ya no soy hermosa? ¿Ya no estás orgulloso de mí? ¿Cómo pudiste dejarme cuando más te necesito? Papá. Papá, ¿por qué me dejaste? Abby cree que la dejé. Y por mucho que me duele escucharlo, tiene razón. La dejé. Lo más que Dame podemos más hacer es salvar esperanza. su ojo físico para que cosméticamente no lo Es pierda. mi niña. Lo entiendo. Es mi niña. Ella es mi niña. Hay grupos de apoyo y sé que es un tiempo difícil. La dejé darse cuenta de que es más valiente de lo que jamás habría imaginado. La dejé descubrir lo hermosa que es desde el interior. La dejé retarse a sí misma en maneras que nunca consideró. La dejé descubrir lo fuerte que realmente es. Ya te tengo. Abby, soy yo. Papá. Soy yo, bebé. ¿Por qué me dejaste? Estaba justo aquí, siempre estuve aquí. ¿A dónde te fuiste? Siempre estuve aquí, hija. Escucha, nadie cree en ti más de lo que creo yo. Lo sabes. Piensa en lo lejos que has llegado. ¿Lo ves, bebé? Ven aquí. Aquí estoy. Papá dice que me dio lo que necesitaba, no lo que quería. ¿Estás lista? Sí, lo estoy. Amigos, lo que estamos viendo aquí es increíble. Esta es una muestra Amar de es verdadero permitirle a amor. alguien ver su verdadero valor y belleza. Llegué a pensar que mis sueños habían terminado. Pensé que no volvería a correr. Y aun si realmente no puedo ver a mi papá, sé que me está guiando por todo el camino. ¿Cuántos se sienten identificados, verdad? ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿dónde estás, papá? Y qué bonito este vídeo, ¿verdad? Resume muy bien a veces cómo son los desiertos en nuestra vida. Parece que no tenemos al Señor o que no sentimos a nuestro Padre Celestial, pero Él siempre está. Él siempre está y Él está intentando enseñarnos, porque una de las cosas que el desierto es la escuela de Dios. Él quiere que podamos desarrollar todo lo que Él ha puesto en nosotros a través de su Hijo Jesucristo y quiere formar en nosotros un carácter. Y a veces eso es un poco complicado para nosotros. Por ejemplo, hacía referencia antes al desierto de Job y hay un texto, el capítulo 23 de Job, que define muy bien
esto, está Job en su pleno desierto y dice, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder, he puesto poder en azul porque quiero que sepas que el poder de Dios siempre está a tu favor. Aunque no puedas ver, ¿cómo es? Aunque no pueda ver, estás obrando. Dios siempre está obrando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Dios está obrando y nunca, nunca te va a dejar que resbales. ¿Has visto el vídeo? En ese momento en que tu pie va a resbalar, el Señor te va a recoger. Puedes confiar en eso. Estás en sus manos de poder. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Escucha bien esto. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero tener la fe de Job. En los momentos de desierto, en los momentos más difíciles. Así que esto nos habla acerca de nuestras vidas, porque las cosas en el mundo espiritual a veces no las vemos con nuestros ojos físicos. ¿A que no? Nos cuesta ver qué está sucediendo. No podemos ver lo espiritual con nuestros ojos físicos. Estamos ciegos, como estaba esta chica. Estamos ciegos para ver las cosas que están sucediendo en el mundo espiritual. Y Dios, de alguna manera, nos quiere así, para que estemos en total dependencia de Él. Se tiene que hacer Dios necesario en nuestra vida. ¿Has visto cómo corría? Al principio corría sola, ¿no? Y decía que incluso iba a ganar a su papá. Pero al final corre enganchada a su padre. Y así nos quiere el Señor, que corramos en total dependencia. Él quiere hacerse necesario en nuestra vida. Y los desiertos son precisamente para eso, para que Dios se haga necesario e imprescindible en nuestra vida. Así que Dios te quiere guiar, incluso en medio del desierto. Y también quiere que madures, que crezcas, que descubras todo lo que Él ha puesto en ti, los dones, los talentos, y que tú puedas servirle a Él y no servirte a ti mismo. Eso es uno de los motivos por el cual atravesamos los desiertos. Y este vídeo ilustra muy bien lo que Dios hace por nosotros en el desierto. A veces tenemos que estar ciegos de nuestras propias capacidades para poder ser llevados por Él y ser capacitados por Él. Amén. Y es a través de los desiertos. ¿Cómo aprendemos esto? Esos tiempos de ¿dónde estás? Como decía ella. ¿Dónde estás, Señor? No te veo. ¿Dónde estás, papá? Despierta de alguna manera la búsqueda en nosotros. Ahora, otra cosa que el desierto es, seguimos, es un tiempo donde somos tentados. El desierto es un tiempo de tentación. La mayoría de las veces, no siempre, pero sí la mayoría de las veces, somos tentados en el desierto. Y es un tiempo de prueba. Hay dos principales tentaciones. Número uno es renunciar. ¿Cuánta gente, después de ese primer amor, después de entender un evangelio centrado en uno mismo, cuando descubren la realidad del reino de Dios, cuando descubren la realidad de que Dios quiere meternos en un desierto para desarrollar en nosotros carácter, para que dejemos de estar y quiere formar en nosotros, renuncian? ¿Por qué? Porque le han vendido quizá un evangelio centrado en él mismo y resulta que dicen, esto no es como yo creía. Yo creía que Dios estaba ahí para darme todos mis caprichos, para darme todo lo que yo quiero. Y esto no es lo que yo creía. Claro que Dios nos da una dignidad, nos da su Espíritu Santo, nos hace sus hijos, nos da identidad, nos rescata. Yo creo que lo que más hace el Señor es rescatarnos de nosotros mismos. Así que, pero hay mucha gente que no entiende eso y entonces finalmente cuando viene el desierto renuncian. Son tentados a renunciar. La otra principal tentación es persistir en nuestro extravío, en nuestras debilidades, en nuestro pecado. Ahora, otra cosa que el desierto es cuando Dios nos da lo que necesitamos. ¿Qué ha dicho esa chica? Mi papá me dijo que me da lo que necesito, no lo que quiero, ¿verdad? Y en el desierto es cuando Dios nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Hay una gran diferencia entre nuestros deseos y lo que necesitamos en muchas ocasiones. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo en una, sociedad occidental, en España. Gracias a Dios vivimos en una sociedad en donde hay abundancia, ¿verdad? Muchas veces confundimos deseos con necesidades por cómo hemos sido criados y creemos que necesitamos la PlayStation 5 o que necesitamos un montón de cosas que realmente no necesitamos. Ya vivimos en un sistema que se encarga de generar necesidades
en nosotros que no son tales necesidades. Pero parece que el igualarnos a la gente, el mirar a la gente, el querer llevar, el querer tener, parece que genera en nosotros una necesidad que realmente no son necesidades. Ahora, Dios en el desierto nos va a dar únicamente lo que necesitamos en esos tiempos de desierto. Ahora, Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Ahora, a mí esto, cuando lo lees así, dices, parece una contradicción, ¿verdad? Esto que tengo aquí en amarillo. O sea, parece contradictorio. ¿Cómo es eso de que me haces tener hambre y al mismo tiempo me sustentas con maná? Parece algo contradictorio. O sea, te hace tener hambre y al mismo tiempo te sustenta con maná. O sea, les daba maná todos los días en el desierto, y el día de reposo que hacía, les daba porción doble. Ahora, si les daba maná, ¿cómo dice que tenían hambre? ¿Qué quiere decir? Porque el maná era algo extraordinario, era algo impresionante. De hecho, Elías tomó de ese maná y estuvo 40 días, ¿no? Sin parar. O sea, menuda barrita energética tenía que ser esa. Yo quiero una de esas. Ahora, ¿por qué dice que tenían hambre si le estaba dando maná? Bien, yo quiero que tú pienses por un momento en la comida que más te gusta. ¿Cuál es tu comida favorita? A ver. ¿Cómo? ¿La pizza? Madre mía, qué poco veis más vida, ¿eh? ¿Cuál es tu comida favorita? El cocido. Aquí está nuestra hermana Loli. El cocido. ¿Te gusta mucho el cocido, verdad, Loli? Ahora, si yo te doy cocido para desayunar, cocido para almorzar, cocido para comer, cocido para merendar, cocido para cenar, y te lo doy durante 40 años, yo creo que no vas a llegar a los 40 años. Yo creo que cuando lleves 2 meses vas a decir ya, métete el cocido donde te quepa ya, que yo no quiero más cocido. Estoy cocido ya, o cocida. ¿Verdad? Llega un momento en que incluso hasta de lo bueno uno se harta, ¿no? Y llega un momento que vas a decir, ¡ah! No me des más cocido. Y durante el desierto también dice que la ropa no se les gastaba, ni los zapatos se les desgastaba. ¿Pero tú te imaginas usar la misma ropa siempre? ¿Durante 40 años? ¿O los mismos zapatos? O sea, que no haya centros comerciales, que no haya Pull&Bear, que no haya Springfield, que no haya Zara, que no haya H&M, que no haya Massimo Dutti ni Stradivarius. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué era lo que les hacía tener hambre? Lo que les hacía tener hambre era que Dios les estaba dando lo que necesitaban, no lo que deseaban. Porque lo que deseaban eran los ajos y los puerros de Egipto. Pero en el desierto Dios te da lo que necesitas. No te da quizá lo que deseas, pero sí lo que necesitas. Y lo que necesitas es lo que tú necesitas, valga la redundancia. Ahora, el texto sigue diciendo algo muy interesante. Dice, siguiente. Más. Hay. Maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, ni la habían conocido, para hacerte saber, escucha bien esto, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Amén! O sea, el desierto lo que hace es despertar en ti un hambre distinta. El desierto lo que hace es despertar en ti una búsqueda de su palabra. Es hambre de su consejo, es hambre de buscarle. Despierta en ti, bendito los desiertos que despertaron en mí el anhelo de orar, de buscar al Señor, de buscar su presencia, de leer en la palabra, de encontrar consejo en medio de la oscuridad. Los desiertos son necesarios porque despiertan el hambre espiritual en nosotros. Nos desconectan de toda esta vorágine que nos rodea y nos hacen ver que lo que realmente es importante es su palabra, es su consejo. Y claro que necesitamos las demás cosas, pero de todo el desierto lo que hace es transformar, redireccionar tu enfoque. Ya no es un enfoque hacia ti, sino un enfoque hacia Él.
De repente Él se convierte en el centro. Tú dejas de ocupar el centro en el desierto. Amén. Así hace con nosotros en los desiertos. Nos da lo que necesitamos para desarrollar un hambre en nosotros de lo que verdaderamente necesitamos por encima de todo. La palabra de Dios, la presencia de Dios, despierta en nosotros la búsqueda como nunca antes. Qué buenos son los desiertos. Dile al de al lado, qué bueno es el desierto. Esta pandemia, ¿verdad?, que hemos pasado ha sido un desierto, ¿no? Para muchos de nosotros. Y quizá ahora estás atravesando un desierto. Déjame que Dios está contigo. Decirte que Dios está contigo. Déjame decirte algo. Si eres o estás, escucha bien esto. Si estás perdiendo el hambre por lo de Dios en tu vida, estás atrayendo un desierto a tu vida. Si tú eres hijo de Dios y Dios te ha hecho nacer de nuevo y tú ya eres suyo, saliste de Egipto, cruzaste el Mar Rojo y de repente está pasando en ti que estás perdiendo el apetito por lo de Dios, el hambre por lo espiritual, el hambre por su palabra, el hambre por relacionarte con Él, por buscarle, estás atrayendo un desierto a tu vida porque Dios te ama y quiere hacerse necesario en tu vida y sabe que es a través del desierto. Un consejo, los desiertos vienen solos, no los provoques. Porque son necesarios, ya vienen solos. No hace falta que los provoques. Y siempre llevamos arena en los pies, los hijos de Dios. Porque Dios siempre nos pega una vueltecica de vez en cuando por el desierto. El desierto es inevitable antes de llegar a la tierra prometida. Sin desierto no hay tierra prometida. Porque es la escuela de Dios. Porque es el tiempo en donde salimos de Egipto, pero hay un tiempo en que Egipto aún no ha salido de nuestro corazón. Y en ese desierto es donde Dios termina de sacar Egipto de nuestro corazón. Es donde el Señor termina de sacar todo lo que nos afectaba, todas nuestras penurias, toda nuestra vieja naturaleza, donde Él nos depura, donde Él nos purifica, donde Él nos hace ver la victoria que nos ha dado, donde Él forma a Cristo en nosotros, donde ya dejamos de ver un cristianismo que gire en torno a nosotros y empezamos a enfocarnos en el propósito. Hay una tierra prometida, Dios tiene un propósito, Dios tiene algo para nosotros. Empiezas a dejar las boberías. Empiezas a centrarte realmente en el propósito de Dios y en que Él te salvó para algo más que para venir los domingos a la iglesia. Por eso yo digo que es imprescindible, porque el desierto es la escuela de Dios. Es donde el Señor nos enseña. Ahora, volviendo a Israel, pensemos en el paisaje, por ejemplo, también de Israel, viendo siempre rocas, arena y matorrales secos. Un secarral. Por eso dice en el verso 7, me gusta mucho cómo dice en el verso 7 de Deuteronomio 8, fijaos cómo es la tierra prometida. Yo creo que es la recompensa, ¿no?, de tanto matorral que vieron. Dice en el verso 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Amén. Y eso es lo que nos espera a nosotros después del desierto. ¿Tú lo crees esto? Yo sí lo creo. Ahora, cuidado porque podemos pensar que solamente estás en un desierto quizá por pecar o por desobedecer a Dios. Y muchas veces acarreamos y persistimos en nuestro pecado y no nos arrepentimos, seguramente vamos a la ruina espiritual en nuestra vida. Pero fíjate, porque si leemos la Biblia con cuidado vemos que la intención de Dios era la de llevar a Israel al desierto. O sea, Dios quería llevar a Israel al desierto, pero quería llevarlo, según lee la historia con cuidado, durante un periodo, durante un año. De hecho, ellos llegan al lugar de conquista, envían a los espías, y ya todos sabemos la historia de lo que pasa, y el Señor le dice, no vais a entrar al desierto, a repetir curso. ¿Cuántos años? 40 años, repitiendo curso en la escuela. Así que fue cuando ellos desobedecieron y cuando tuvieron un comportamiento inadecuado, desconociendo la temporada que estaban viviendo, cuando se extendió el desierto a toda
su vida. Toda una generación quedó en el desierto. Escucha atentamente, el desierto es imprescindible para que nosotros podamos entender y comprender lo que Dios quiere transmitirnos. El desierto es imprescindible para nosotros porque no solamente, como he dicho antes, tenemos que salir de Egipto, sino que Egipto tiene que salir de nuestro corazón. El mundo, todas esas mañas, toda esa manera de ser tiene que salir. Así que no puedes, escucha bien esto, no puedes acortar la experiencia en el desierto. Dios tiene un tiempo para tu desierto. Tú no puedes acortar la experiencia en el desierto, no puedes acortar el diseño de Dios en el desierto para ti, pero sí que puedes prolongarlo. No puedes acortarlo, pero según sea tu actitud, tú sí que puedes prolongar el desierto. Israel, el Señor quería que el desierto fuera un año, pero su actitud hizo que el desierto se prolongara por 40 años. La desobediencia, el pecado, la rebeldía puede prolongar el desierto en nuestra vida. Por ejemplo, he conocido gente que ha estado en el desierto por años, por tener un comportamiento incorrecto en el desierto, y los ves dando la vuelta a la misma montaña. Y no conquistan, y no terminan de ver, no terminan de creerle al Señor, no terminan de salir de ese desierto, ahí dándole la vuelta. Conquista eso ya, hombre, conquista eso ya. Y no hay manera. Y le han dado o han repetido cursos durante años y se te rompe el corazón. A mí, de verdad. Y esto es medicina preventiva para todos. Porque yo no estoy exento. Fijaos lo que dice 1 Corintios 10:12. Cuidado. Porque en cualquier momento yo no puedo caer en el error de no conocer la temporada que estoy atravesando y ser ignorante y seguir ahí dándole vueltas a la montaña en un desierto. Así que esto no es que aquí Josué lo ha alcanzado. Esto es que yo tengo que estar siempre sabiendo discernir la temporada que estoy atravesando. Y para eso necesito estar siempre conectado a Dios. El único que no te falta en el desierto es Dios. Amén. Así que muchas veces no sabemos discernir, pero tenemos que aprender a discernir. Yo quiero que podamos llegar a entender el comportamiento correcto en el desierto para que este desierto no se prolongue más de lo debido. Los desiertos, siempre lo digo, los desiertos duran lo que tardamos en aprender lo que Dios quiere que aprendamos en el desierto. Y Dios tiene un tiempo, pero nosotros podemos hacer ese tiempo más largo. Quiero ponerte algunos ejemplos para terminar. Por ejemplo, José. José recibe, ¿qué recibe? Un sueño, ¿verdad? O recibe varios sueños y recibe 2 sueños concretamente, como que él iba a ser un gran líder, un gran libertador. ¿Y qué le sigue después de esos sueños? Le sigue un pozo, esclavitud y un calabozo, ¿no? O sea, Moisés a los 40 años recibe el llamado de Dios y él en ese momento era un príncipe de Egipto, él tiene poder y tiene también habilidad e intenta tomar la justicia por su mano y mata a un egipcio. Y Dios le dice, ¡uy, madre mía, Moisés! Has recibido el llamado, pero no has entendido cómo va esto. Esto no es así. Al desierto. ¿Dónde lo lleva? Al desierto. ¿Durante cuánto tiempo? Es curioso, ¿verdad? Que llevara a Moisés 40 años al desierto antes de que Moisés sacara al pueblo de Israel para estar otros 40 años en el desierto. Madre mía, Moisés sí que llevaba arena en los pies. Y es interesante que Dios llevó al líder por 40 años antes de que ese líder se levantara para sacar al pueblo. Y esto es algo importante. A mí me hace reflexionar, ¿no? Los líderes, los que estamos liderando, todos vosotros también lideráis en vuestros hogares, en vuestras casas, como padres, en vuestra propia vida. Los líderes tenemos que ser hombres y mujeres de desierto. Hombres y mujeres que hemos atravesado por la escuela de Dios. Para poder liderar, tienes que haber pasado por el desierto. Dice que no había un hombre más humilde, más manso en la tierra. O sea, en toda la tierra no había un hombre más manso y más humilde que Moisés después de esos 40 años en el desierto, cuando se le aparece la zarza ardiendo. ¿Qué me dices de David, por ejemplo? Fue ungido
por el, digamos, el profeta número 1 en aquel momento, Samuel. Samuel profetizó sobre él. Y va a ser el próximo rey de Israel y pasa los siguientes 14 años, ¿dónde? Escondido en cuevas y en desiertos. O sea, el desierto es un tiempo necesario para cada hijo de Dios. Momento más glorioso, uno de los momentos más gloriosos que se puede describir la Biblia, es cuando Jesús es bautizado. Dice que en ese momento se abrieron los cielos, bajó una paloma, el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, y se abrieron los cielos y se oyó una voz audible que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese momento fue tremendo. ¿Pero qué pasó? ¿A dónde fue Jesús justamente después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio, su llamado? ¿Dónde? Al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Curioso, ¿verdad? ¿Y quién fue el que le llevó al desierto? El Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto. Así que recuerda esto, el desierto es Dios, en última instancia protegiéndonos, enseñándonos. Y para estos ejemplos bíblicos que acabo de poner, el desierto era un lugar físico, pero quizá para nosotros es cuando notamos que la presencia de Dios no está, como he dicho antes, no sentimos la presencia de Dios, o vemos las promesas de Dios, las vemos muy lejanas, las vemos a miles de kilómetros, o es ese tiempo donde decimos: no sé dónde estás, Señor. ¿Dónde estás? No te siento, no te veo. Ahora, ¿qué no es el desierto? Y esto ya para terminar, mira, el desierto no es un castigo de Dios, es la escuela de Dios. Ahora, mis hijos, cuando yo los levanto por las mañanas para que vayan al instituto a aprender, para ellos parece un castigo, ¿verdad? Incluso se ponen rebeldes: ¿por qué tenemos que ir al colegio? ¿Por qué tenemos que ir al instituto? Pero no es un castigo, es una escuela. El desierto es igual en nuestra vida. Te puedo asegurar que el desierto no es el abandono de Dios. Dios nunca te va a dejar. Él está constantemente contigo. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, ¿qué no es el desierto? No es una incapacidad para servirle. Cuidado con esto, porque mucha gente dice: estoy atravesando un desierto, ya no le sirvo, desconectan de todo. No, José pasó un desierto tremendo y siguió sirviéndole a Dios. David pasó un desierto tremendo hasta ser coronado rey, 14 años, pero él siguió sirviéndole. Pablo, incluso en el desierto de Arabia, cuando fue llevado al desierto de Arabia, estuvo allí y él siguió sirviéndole a Dios de tal manera que se preparó, y cuando volvió y Dios lo pudo usar, como todos sabemos. Jesús en el desierto también estuvo sirviendo al Padre. O sea, no es que el Señor te coge en el desierto y te mete en la caja de los juguetes que no usa. No, el Señor no te mete en una caja y te aparta, sino que Él quiere usar tu vida también en el desierto como un testimonio, y quiere usarte también en los momentos de desierto, porque Dios no desaprovecha el tiempo. Él nos insta en Efesios a decir que no desaprovechemos el tiempo, y Él tampoco desaprovecha los desiertos en nuestra vida, si nosotros nos mantenemos fieles a Él, en obediencia a Él. Amén. Así que tampoco es una derrota. El desierto tampoco es una derrota en nuestra vida. Amén. No es una derrota, sino que es una victoria. Dios quiere que tengamos victoria también en el desierto. Muchas veces he escuchado a gente decir: bueno, ¿sabes? Esto que me está pasando creo que es un desierto y creo que el Señor está tratando de enseñarme algo. Por eso el Señor ha puesto esta enfermedad en mí. O ha puesto esta pobreza en mí. Escucha, Dios permite cosas en nuestra vida, pero Él no las genera. Muchas veces Él permite, pero Él no es el génesis de las cosas. Dios nunca va a poner sobre nuestra vida nada que ya fue puesto sobre la vida de Jesús en la cruz. Todo lo que Dios cargó. Ahora nosotros tenemos que activar nuestra fe para confiar y para traer y tomar todo eso que Jesús conquistó en la cruz a nuestra vida. Y a veces pensamos que tenemos que dar gracias por todo.
¿Cuántas veces hemos oído eso, verdad? Y he oído gente decir, gracias Señor por esta enfermedad. ¿Cómo? ¿Sabes? La Biblia no dice dar gracias por todo. La Biblia dice dar gracias en todo. Y eso es muy distinto. Porque dar gracias en todo significa que estamos atravesando un momento de prueba, estamos atravesando un desierto en nuestra vida, una prueba, algo difícil, y damos gracias a Dios de que Él sigue siendo nuestro Dios, de que Él sigue siendo nuestro sanador, de que Él sigue siendo nuestro salvador, de que Él sigue siendo nuestro proveedor y de que nosotros somos liberados por Él. Amén. Y eso es dar gracias en todo. Amén. Bueno, ahora que de algún modo sabemos lo que el desierto es y lo que no es, ojalá pueda tener otro momento para compartiros el propósito del desierto, pero va a ser en otro momento, ¿vale? Amén. Ponte de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, y utilizas, Señor, tu palabra que es luz a nuestros pies y a nuestro camino, Señor. Es una lámpara que va diciéndonos cuál es el siguiente paso, Señor. Gracias porque Israel quedó, como dice Pablo a los Corintios, como un ejemplo para nosotros, Señor. Y que no caigamos en esas 5 cosas que cayeron ellos, en la codicia, en tentarte, en murmurar, en pecados sexuales, Señor, en fornicación, en todas esas cosas, Señor. Sino que en los desiertos, Señor, podamos entender cuál es la temporada que estamos viviendo y tengamos el comportamiento correcto. Que nos parezcamos a Job, Señor, que no te cuestionó y sufrió y tuvo contradicción, pero él dijo que tú eras su redentor. Él dijo a su esposa, cuando su esposa le increpó para decirle, muérete, él dijo, yo sé que mi redentor vive y nuestro redentor vive. Y Él está con nosotros en el desierto. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas. Tú quieres formar lo que quieres hacer en nosotros. Estás más interesado en lo que quieres formar que en darnos los caprichos, Señor. Que aprendamos, Señor, y podamos crecer también en los desiertos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.